pudiera hablar de Dios y de su Trinidad? ¿Quién pudiera, hermano? Solo Dios puede hablar. Entonces, que Dios nos hable, hermano. Entonces, me gustaría orar y antes quiero leer el versículo leer el capítulo de Isaías. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, ese espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Que Dios nos dé sabiduría, hermano, que Dios nos dé inteligencia, que Dios nos dé consejo, que Dios nos dé poder, que Dios nos dé conocimiento y que Dios nos dé el temor de Dios. Cierra tus ojos, hermano. Señor bendito y Padre de misericordia, abro mis labios, Señor. Perdóname, Señor, por mi torpeza, pero te pido, Señor, que me des sabiduría y que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, consejo y poder, Señor, para poder entender, Dios, algo, bendito Dios, de lo grandioso que tú eres, Señor. De lo grandioso, Señor, y tener ese conocimiento, Señor, para temerte a ti, Dios. Somos hombres, Señor, que a veces, bendito Dios, nuestra mente está limitada, Dios, a entender tu magnitud, Dios. Pero bendito Dios, por eso nos has dado fe, por eso, Señor, nos has dado esa confianza en ti, Dios, a través de tu palabra. Úsanos, Señor, y acláranos, Señor, para entender y también, Señor, para glorificar tu nombre, Dios. Gracias te damos, Dios. Ponemos esta enseñanza, Señor, en tus manos, este capítulo 2, Señor, de la Confesión de Londres de 1689, Dios. Esa fe, bendito Dios, que ha sido peleada, Dios, durante muchos años. Y más hoy, bendito Dios, en estos tiempos. Ponemos en tus manos todos los medios, este lugar, Dios, y bendito Dios, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A ti, solo a ti, damos gloria y honra. Amén y amén. El título de este capítulo es de Dios y de la Santa Trinidad. Entonces es algo que debemos de entender, hermanos, y si lo pudiéramos englobar, hermano, pudiéramos decir que pues es la teología, hermano. Y yo pudiera hacer la pregunta, ¿verdad?, con estos párrafos que vamos a leer: ¿quién es Dios y cómo es Dios? Y vamos a ver muy poco de él, hermano, pero que él nos ha revelado para que nosotros tengamos noción de este Dios, Entonces, el primer párrafo nos dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Aquí, hermanos, quiero que nosotros, nuestras mentes, te centres en un solo Dios, que hizo todo posible y que no tiene partes, no está dividido y que tiene características y que todo lo que Él es verdad. Entonces, este Dios único, vivo y verdadero, hermano, yo no lo puedo representar en un dibujo, ni en una persona, ni en una analogía. No lo puedo representar, hermanos. Hay hombres que se han atrevido a conceptualizar a Dios y lo han dibujado, hermano, y ponen al Padre, ponen al Hijo,
y ponen al Espíritu Santo. Esto, hermano, no es Dios, porque no está, es un Dios único, vivo y verdadero, un Dios único, uno. Y aquí lo estamos partiendo. No es un rompecabezas, hermano, tampoco. Para cuando veamos los atributos de Dios, no son partecitas, hermano. Amor, justicia, fidelidad, soberanía, tampoco es esto, hermano. No son rompecabezas. Esto no es Dios. Esto no es Dios, hermano. Entonces, no es Dios para que esto lo borremos de nuestra mente. Esto tiene que ser borrado de nuestra mente. Y lo que debe de haber en nuestra mente es Dios. Dios uno. Dios es uno, hermano. Entonces, y esto nos habla, hermanos, de la singularidad de Dios que corresponde ahí al número uno. Dios no está dividido en partes. Los atributos son características de todo lo que es Dios, hermano. No te puedo mencionar un número de atributos porque estaría limitando a Dios. Y Dios, hermano, no lo puedo limitar. Conocemos algunos de sus atributos, ¿sí? ¿Dónde están? En su palabra. Y vamos a hablar de ellos. Este Dios único también, hermano, quiero decirte que no es un Dios que solo está en México o en Estados Unidos o en la Patagonia o en Rusia o en Francia. No, hermano, este Dios está en todo lugar y no tiene dimensión, es ilimitado. Entonces, para que también veas este Dios que es uno, hermano, y que no fue creado. Si nosotros vamos a algunos de estos países, hermanos, pues tal vez si tú vas a Afganistán, ahí ves a Mahoma, o en otro lugar a Buda, en otro lugar ves a X virgen o a X santo, pero nada más está en ese lugar y no está vivo. Lo crearon, hermano, lo hicieron hombres, moldearon, hicieron algo el hombre para moldearlo, ya sea metal o ya sea yeso o ya sea madera o lo que sea, hermano. Lo usaron y usaron el concepto de su mente. Ahí están esos dioses con D minúscula, que habitan solo en un lugar y que son el Dios de ese pueblo o el Dios de ese país, pero el Dios que es soberano, el Dios creador, es el que hizo todo el universo, hermano. Y ese es el Dios el que habla la Biblia. Y está vivo. Tan es que está vivo, hermano, que cuando lo pusieron frente a un Dios de un pueblo filisteo, hermano, no soportó la presencia, esa estatua. Les hizo ver a esos filisteos quién era el Dios verdadero, quién era el Dios que había hecho que su Dios hasta se postrara a sus pies, le quitó sus manos. Entonces quiero que veas la magnitud de este Dios, hermano, que quitemos un concepto tan limitado que tenemos y que nos extendamos, hermano, que nuestra mente se vaya más allá de nuestra percepción, pero que ahí veamos a Dios, que veamos a ese Dios maravilloso y tú te sorprendas y glorifiques y exaltes su nombre
y tengas, hermano, a bien decir: Señor, eres más grande de lo que mi mente puede entender. Y es verdadero, hermano. Él lo que dice, lo cumple. Los otros dioses, hermanos, pareciera que son caprichosos. Esos dioses creados por los hombres, si tú te vas a nuestra historia, hermano, que hacían sus sacrificios y no serán saciados nunca, sacrificios humanos, y querían ciertas características, hermano. Este Dios, hermano, envió algo maravilloso para que tú y yo tuviéramos vida y lo conociéramos. Envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo conociéramos a este Dios verdadero. Hermano, cuando Él no era conocido y se presentó, hermano, a los hombres, se presentó a un pueblo, su palabra fue: yo soy, yo soy. Y también nuestro Señor Jesucristo usó esas palabras: yo soy. Y con esas palabras, hermano, fue con las que impactó a muchos pueblos. Ese yo soy, hermano, si yo lo pudiera presentar ante todos los dioses, y el Dios de aquí, de acá, verían y dicen: son parecidos. Pero cuando vemos al Dios de la Biblia, al Dios creador, hermano, dice: yo soy el que soy. Soy único, no hay otro como yo. Entonces, esa es la magnitud, hermano, que no hay un Dios que pueda compararse con este Dios. No hay ninguno, hermano. No existe. Solo Dios. Y este Dios es el que quiere mostrarse a cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos ver esto en nuestras vidas, hermano? ¿Cómo podríamos relacionarlo? ¿A mí de qué pudiera aprovecharme o aplicarlo? Dios es el mismo de siempre, hermano. No es ese Dios que nos han pintado, que es viejito, que está sentadito. No, hermano, ahí estaría limitado. O hace poco también pasaron, ¿verdad?, sobre las nubes. Mira, ahí anda caminando Dios. Por favor, Dios está en todas partes ahorita, hermano, y está aquí. ¿Cómo es? No lo sé, hermano, no lo sé, pero es real. Está vivo, hermano. También, hermanos, nunca debemos de pensar en que en un punto de la historia en que Dios es amor y luego Dios es justo. No, hermano, Dios siempre es el mismo. Dios es amor y justicia. Porque a veces tendemos a separarnos, ¿verdad? Tendemos a hacerlos nuestro yo. Hoy estoy amando, pero al ratito ya me enojé, entonces ya estoy airado. O ya me puse colérico. No sé, hermano, cambiamos tan drásticamente nosotros, pero Dios no. Dios no, hermano. Entonces, entendamos este concepto de singularidad. Dios no está dividido, es uno. Dios es uno. Ese es el Dios maravilloso, hermano. Por eso pedí en oración, hermano, que nos diera sabiduría y entendimiento para que nuestras mentes pudieran ver esa magnitud de Dios y glorifiquemos su nombre. Amén. Vamos a la segunda parte. Dice: cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Hermanos, pues aquí vemos la independencia de Dios. Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o su naturaleza. No depende, hermano. No depende de ti. No depende de nada, hermano. Nosotros sí dependemos. Dependemos de que haya comida. Dependemos de que tengamos un trabajo. Dependemos de que haya oxígeno para respirar. Dependemos de muchas cosas, hermano.
somos seres dependientes. Él es independiente. Él ya existía, hermano. Es como los niños, ¿verdad? ¿Y quién creó a Dios? Él ya existe. Él es eterno. Él es eterno, hermano. Y Él es autosuficiente. Absolutamente autosuficiente. No va a decir, Gerardo, tráeme esto. Él ya lo tiene, hermano. Él dio todo. Dios existe en virtud de su propia naturaleza y nunca fue creado y nunca empezó a existir. A veces trazamos un punto inicial, ¿verdad? Un inicio. Y un final. Eso es para nosotros, hermano. Tuvimos un inicio y tenemos un término. Pero Dios no tuvo un inicio ni tiene un final. Él es eterno. Amén. Sorpréndete, hermano. Yo me estoy sorprendiendo de Dios y voy a entender, hermano, un poquito. Pero me va a hacer centrar mi entendimiento, mi conocimiento de Dios. Vamos a Isaías 48:12, hermanos. Ahí vamos a ver la independencia de Dios. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo soy el primero y yo también soy el postrero. Hermano, cuando Dios deja darte una pobre ilustración, porque yo no estuve ahí, hermano, como Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé todo el universo? No estaba, no existía, hermano. Pero Dios sí, Dios de la nada, hermano. No había nada. Creó todo lo que hoy hay. Todo lo que tú ves, todo lo que tú percibes, todo lo que tú tocas, todo lo creó Dios. Con el poder de su palabra, hermano. A veces dicen, no, ¿y cómo es eso? Jesús lo hizo, hermano. Cuando había una tempestad y le dijo a la tempestad, ponte serena, y la tempestad cayó. Y los hombres que estaban alrededor dijeron, ¿quién es este que aún las tempestades le obedecen? Hermano, ¿quién es este? Es el Dios único, vivo y verdadero, que quiere que tú y yo lo entendamos y tú y yo lo glorifiquemos. Amén. Dios existe en virtud de su propia naturaleza. Él nunca fue creado y nunca empezó a existir. Y esto a nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar? A mí, ¿cómo lo puedo aplicar? Que Dios a los seres dependientes, a nosotros, decidió crearnos. ¿Para qué? Para glorificar su bendito nombre, hermano. Para que tú, hermano, digas, Señor, gracias Dios, gracias Padre, porque me has creado. Gracias Dios. Vamos a Efesios 1:11 y 12, hermano. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él lo decidió, hermano, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Tú y yo, para eso es nuestra finalidad, para alabanza de su gloria, para que lo glorifiquemos. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. No todos lo van a hacer, hermano. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que esperan en Cristo, los que esperamos en Cristo, hermano.
Vamos a glorificar su nombre. Vamos a exaltarlo. Es el cristiano el que lo va a alabar, hermano. ¿Por qué? Porque eso es su voluntad. Aún el incrédulo, hermano, en el día del juicio, va a caer postrado, hermano. Si un siervo de Dios que conocía el latir del corazón del Hijo de Dios, estoy hablando de Juan, el apóstol Juan, cayó postrado como muerto ante la presencia de Dios. ¿Qué se espera un incrédulo, hermano? ¿Qué nos esperamos nosotros? No podemos estar de pie. Aquel que dice: proclamo, exijo a Dios perdón, polvo. ¿Qué le puedo exigir a Dios? Él ve algo microscópico, hermano, en nosotros, pero aún así está atento a sus hijos. ¿Quieres glorificar su nombre? Para eso fuiste creado, hermano. Para eso fuimos creados. La incomprensibilidad de Dios es un misterio. Nunca se le puede entender completamente a Dios. Vamos al Salmo 145:3, hermano. Si, hermano, tú también has dicho unas palabras de tus labios, ¿verdad? A las mujeres no se les puede entender. Y las mujeres dicen del hombre, ¿verdad? No puedo entender a los hombres. Ya casados, ¿verdad? Yo no entiendo a mi mujer, o no entiendo a mi esposo, no entiendo a mis hijos. Hermano, y somos tan limitados. Te puedo decir tu estatura, el color de tus ojos, el color de tu cabello. Ese no es un misterio. Pero a Dios no lo podemos entender, hermano, completamente. Nos va a dejar entender un poquito, hermano, un poquito. 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Nunca lo podemos comprender. Aquí es el nunca, la incomprensibilidad. Nunca podemos conocer demasiado a Dios. Ay, hermano, aquel que dice: yo ya conozco a Dios, tengo 30, 50, 80 años que conozco a Dios. Es un misterio, hermano. Este hombre, te puedo decir que de 30 años que Dios tuvo misericordia de mí, y tengo necesidad de conocerlo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, hermano. Espero que tu hambre no se sacie de Dios, que tu hambre sea despertada a conocer, que así como el estómago, hermano, nos habla de hambre, así cuando tú estés, hermano, dices: tengo hambre de Dios, no tengo comida, no he comido para conocer a Dios, no he tenido comunión con Dios, no he abierto mi Biblia, no he orado. Que Dios despierte en nosotros esa hambre de conocerlo, hermano. Nunca podemos entender completamente su riqueza, su sabiduría, sus juicios y sus caminos. Nunca, hermano. Te digo, esto es el nunca. Nunca. Vamos a Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Se maravilló Dios. Estaba Dios mostrándose, hermano, y abrió su entendimiento y dice: Señor, qué riquezas de sabiduría tienes, qué ciencia tú tienes, Dios, que no la entendemos. Y la otra parte también dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Se estaba maravillando, hermano.
Pablo, hermano, un apóstol, un conocedor de la palabra, hermano, se estaba sorprendiendo. ¿Nos sorprende Dios? ¿O ya nos acostumbramos? ¿Te sorprende Dios cuando ves algo que no conocías y dices: wow, Señor, esto es asombroso, sorprendente, maravilloso, increíble, grandioso, soberano, majestuoso? Debemos de sorprendernos. Por eso hagámonos como niños, hermano. Cuando éramos niños, tu padre te daba algo, tal vez tus zapatos o un suéter o una camisa, y decías: wow, papá, es la camisa más hermosa o más maravillosa, o me gusta muchísimo. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado? Esta incomprensibilidad de Dios, a ti y a mí, ¿para qué nos serviría? Nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Dios. Nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Dios, hermano. Nunca. Y nos deleitaremos más y más en su excelencia, superioridad y en la grandeza de sus obras. Tenemos que aprender todavía. Sí, hermano. Yo, hermano, la otra vez leyendo la palabra en un párrafo, hermano, me enviaba a otro pasaje de la Biblia, de ese a otro, de ese a otro y de ese a otro. Decía: Señor, llevo hora y media y todavía no termino. Es para deleitarnos. Dios hace grandes obras, hermano, y la quiere hacer en tu vida y en mi vida. Él es el alfarero, nosotros el barro. Pobre hombre, aquel que dice: yo he leído la Biblia 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, ya no tengo por qué leerla. No ha conocido al Dios de la Biblia. Dice conocerlo, pero no lo ha conocido. Como te dije, si un niño se deleita cuando su papá le da un dulce, no dice la palabra, cuánto más el Creador nos dará lo que le pedimos. La espiritualidad de Dios, hermano. Dios es espíritu. Quita de ti, hermano, cualquier imagen también que nos han creado. Una sombrita ahí, tal vez una nubecita, algo en forma de cuerpo. No lo sé, hermano. Dios es espíritu. Dios no tiene tamaño ni dimensiones, aunque éstas sean infinitas. ¿Tú entiendes la palabra infinito, hermano? Yo no. Se me va, hermano. Si yo le pusiera de aquí a acá, pues trae una medida, y más allá, y más allá, y más, dice, no, pues ya. Y todavía más allá, y todavía hasta el sol, la luna, hasta la última galaxia. Ya, hermano, ya. Dios no tiene tamaño ni dimensiones. No está limitado de ninguna manera a un lugar especial. David le quiso hacer templo. Dice: ¿crees, David, que yo habitaré en templo creado por hombres? No, David, yo voy a manifestar mi presencia. Y él la manifestaba, hermano. Él la manifestaba. Y él la sigue manifestando, su presencia. No tiene un lugar especial, pero en un corazón humilde, contrito y humillado. Un hombre enfermo, un hombre pecador, un hombre malvado, un hombre necio. A ese hombre o mujer que se acerca a Dios, Dios no
lo desprecia. Dios se acerca a él y perdona. Dios le prohíbe a su pueblo. Dios le prohíbe a su pueblo. Dios nos prohíbe, hermano, que pensemos en la existencia de Él, en algo similar, en algo creado por Él. Quitemos ese concepto, hermano. Está prohibido porque es idolatría. Es una abominación la idolatría. No pongamos cosas terrenales. Volvamos al principio, hermano. Amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver esta prohibición, hermano. Éxodo 20, del 4 al 6. Dice la palabra: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Tú antes amabas a Dios? Yo no, hermano. Yo confesaba que no había Dios. Era un necio, dice la palabra. ¿Cuál era mi imagen? Mi necedad, mi soberbia, mi orgullo, porque no tenía algo que tocar. Pero dice la palabra, ¿verdad? Y hago misericordia a millares. Hizo misericordia. ¿Crees que a Dios ha hecho misericordia contigo, hermano? Dice a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quieres crecer en Dios? Obedécelo, obedezcámoslo. ¿De qué me sirve, hermano, a mí como cristiano, conocer este atributo de Dios de la espiritualidad? Que podemos decir que hay un ser superior a todo lo que conocemos. Hay un ser superior, hay una esencia superior a todo lo que conocemos. Alabado sea su nombre, bendito sea Dios. Hay un poder superior que no lo entiendo, pero solo Él puede hacer el milagro. Cuando el hombre se siente imposibilitado ante algo, proclama el nombre de Dios, sale el nombre de Dios. No tiene límites. Hay algo superior, hermano, muy superior a todo lo que conocemos. Se llama Dios. Se llama Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es espíritu. No tiene forma, no tiene partes. Como tú y yo tenemos un cuerpo, tenemos partes. Él no tiene partes, es simple, no simplista, hermano, no simpleza. Es lo opuesto a compuesto. Simple es único. Algo que muchas veces vemos, hermano, cuando tú vas a un lugar y dices, esta pieza es única en el mundo. Nada más hay una, pero fue creada. ¿Por qué? Porque tal vez desaparecieron, hermano, pero en su momento hubo un jarro, hubo una taza, hubo, no sé,
una arma. Entonces hubo una serie para producir. Y Dios, hermano, Dios está únicamente Él a toda la humanidad. Ese ser superior, hermano. La infinitud de Dios, otro atributo, hermano. Guarda en tu corazón, hermano, estos atributos. Cuando tú ores, hermano, tómate de ellos. Como te dije, no son rompecabezas estos atributos. Todos están, te podría decir, hermano, es infinitamente poderoso, es espiritualmente infinito, espiritualmente independiente, todo así, conjuntos todos, hermano. Sería así algo grande, grande, grande. Infinitamente amoroso, justiciero, fiel, soberano, y así todo. Conocedor de todo, o sea, todo, júntalo. Así es Dios, hermano. No hay partes en Él. La infinitud. El tiempo no limita, el tiempo no lo limita, no cambia ni altera a Dios. A veces nosotros sí estamos inmersos en un tiempo, hermano. Tenemos un tiempo. Yo nada más puedo estar aquí, no puedo estar en otro lugar. Me limita. Y también el tiempo, hermano. Puedo estar aquí ahorita y en 2 horas, si viajo en avión, estoy en otro lugar. Y el tiempo también nos cambia, hermano. Veámonos en una foto, veámonos en el espejo y estamos cambiando, externamente e interiormente. A veces decías, a mí no me dolía esto, pero ahora me duele. Yo no tenía canas, ahora tengo. Yo no tenía patas de gallo, ahora tengo. El tiempo nos cambia a nosotros, a Dios no. Dios no tiene principio ni fin. Salmo 92. Vamos al Salmo 92, hermano. No quiero llenar tu mente solamente de conocimiento, sino de entender, hermano, de temor de Dios, de sabiduría de Dios. Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Son más o menos 3 o 4 horas las vigilias. ¿Mande? Salmo 94. Aquí vemos, hermano, para Dios como no hay tiempo para Él, para nosotros sí. Por eso, hermano, ha tenido misericordia de nosotros. Dice, ¿y por qué no actúa en esto y en esto? Para Él, hermano, tal vez son unos minutos. Por eso la palabra dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la vida del hombre, hermano? Es una hierba que ahorita está y al rato se seca. Para Dios, en esa infinitud, hermano, no hay tiempo.
Dios siempre existe y Él dijo: yo soy el que soy. Está en Éxodo 3:14 y Apocalipsis 1:8. Vamos a Apocalipsis 1:8, hermano, porque a veces tendemos a decir: no, pues me está diciendo de todo el Antiguo Testamento. La Biblia es toda, hermano. Lo que lo hicieron las divisiones fueron para que nosotros la entendiéramos. Pero es un solo libro. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Su infinitud, hermano. Aquí también puedes ver otro atributo del Todopoderoso. El que es, el que era y el que ha de venir. Es, era y ha de venir. ¿Va a venir? Sí, hermano. Si no viene, como dijo Pablo, ¿verdad? Bebamos, comamos, pequemos, hagamos lo que se nos antoja, démosle a todo lo que nos gusta, deleitémonos. O sea, al fin ya este cuerpo se va a acabar y ya se acabó. Mentira, hermano. Este cuerpo tiene que ser transformado y llevado a juicio delante de Dios para vida o para muerte. Un cuerpo glorificado, conversos e inconversos, creyentes o no creyentes, incrédulos o crédulos. El alma después de la muerte ya es juzgada, pero con el cuerpo cuando sea la segunda venida de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y venga a pelear lo suyo y a los suyos. Aleluya. La infinitud de Dios. ¿Qué me sirve a mí conocer este atributo de Dios? Yo como cristiano, ¿qué puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo aplicarlo? Dios sabe todas las cosas presentes, futuras, y las sabe con igual claridad. A Él no se le olvida, ¿no? Las tiene presentes de cada uno de nosotros. Aquí, hermano, oyendo la voz, Adán y Eva, y buscaron esconderse de Dios. Me hace entender, hermano, que ni ellos conocían al Dios completo, su infinitud, su grandeza, hermano. Porque dice: pues me escondí porque tuve miedo. No podemos escondernos de Dios. Aquí, hermano, el creyente o no creyente tiembla, hermano, porque Dios sabe lo que hicimos hoy, bueno o malo, delante de sus ojos. Al hombre se lo podemos ocultar porque él es finito, pero a Dios no. Él supo lo que hice desde que me levanté hasta este momento, hermano.
y lo tiene con toda claridad. Ante Dios, hermano, tú y yo somos transparentes. No podemos ocultarle nada. ¿Te hace temblar? ¿O te hace decir, Señor, gracias Dios, porque sabes lo que me está doliendo? Gracias, Señor, porque sabes que hoy pequé y hoy me puse delante de ti, Dios. Ya leímos el Salmo 94, no me acuerdo. ¿Sí? También ahí vemos su infinitud. Su soberanía, hermano. Yo soy el que soy. La soberanía de Dios está por encima de todo, hermano. El Señor Jehová reina como monarca y ejerce su dominio sobre las cosas grandes y las pequeñas por igual. Nada se le puede escapar, hermano. Si no, no sería el Dios soberano. Así como decir, no, ¿a poco esta partícula la gobierna? Sí la gobierna. Si no, saldría del control. Dios es soberano. Por igual, hermano. Dios tiene el dominio sobre todas las cosas, sobre ti y sobre mí. Pero esta pandemia, Dios no tuvo el control. Estás viendo el tiempo. Él ya estaba, hermano. Él ya tenía ese plan, ese proyecto. ¿Por qué? Porque el hombre constantemente está haciendo el mal. Constantemente tú y yo, hermanos, si no nos tomamos de la mano de Dios, hacemos el mal. Y aunque no querramos reconocerlo como monarca, Él gobierna, hermano. Hizo la voluntad, aunque vio 10 plagas, hizo la voluntad de Dios, hermano. Que Dios dice, yo endurecí su corazón de Faraón y veía las maravillas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto maravillas de Dios? ¿Y en cuántos hemos endurecido nuestro corazón? Dios tiene poder ilimitado, hermano, para ejecutar su voluntad en todos los eventos. ¿Quién podrá detener la mano de Dios? Es una analogía, hermano, que vimos que no tiene partes, es espíritu, pero es para hacernos comprender, ¿verdad?, cómo Dios extiende su soberanía para que se haga su voluntad. ¿Qué evento tú pudieras decir, Dios no tuvo el control? ¿Por qué murieron tantos? La maldad de nosotros ha hecho esto. La maldad de nosotros sigue destruyendo lo que Dios creó, la naturaleza, a los hombres. ¿Por qué? Porque quiere control, quiere poder, quiere riquezas. Dios, por su voluntad y como Señor, elige a su pueblo santo, lugar santo y oficiales santos, con su suprema libertad. Él los escoge, hermano. Escoge todo por su voluntad. La soberanía de Dios es asombrosa, hermano. El dominio de Dios es total, su voluntad es la que
decide y lleva a cabo todo cuanto decide, y nadie puede detener su mano ni frustrar sus planes. Nadie, hermano. No, pero él hizo esto y luego esto y no, hermano. La creación demuestra la asombrosa plenitud del poder de Dios. Dios hizo todo el universo de la nada. ¿Ves la soberanía de Dios, hermano? Este Dios creó a este hombre. Usó seres para ser creado. También te creó a ti, usó seres para ser creados. Fue soberano, fue su soberanía, hermano, que tú y yo tomáramos cuerpo, que llegáramos a esta edad. Es su soberanía. Algunos no llegan, hermano, ni salen de un vientre muertos o quedan en el vientre. Es la soberanía de Dios. Tú le puedes decir a Dios: ¿eres injusto? Yo no, hermano. Es su voluntad y Él hace lo que quiere. Amén. En su soberanía, yo ¿qué puedo aprender de este atributo, hermano? Con este termino, hermano, por el día de hoy. Todavía me faltaron. Y esto es más amplio, hermano. Cada atributo pudiéramos tardarnos más tiempo. Pero yo te invito, hermano, a que conozcas. Hay muchos libros sobre los atributos de Dios, hermano. Hay hasta una aplicación para tu teléfono celular. Yo lo tengo, hermano. Es de AW Pink. Ahí en mi teléfono están algunos de los atributos de Dios. La aplicación sobre la soberanía, hermano, podemos estar seguros de que la voluntad de Dios se va a cumplir en ti o en mí, querramos o no querramos. Sobre el que quieras, sobre el más poderoso, sobre el más incrédulo. Usó a Hitler para cumplir la profecía que él había establecido, hermano. Un hombre perverso, pero hermano, que de niño jugaba. ¿Qué lo pervirtió, hermano? El control, el poder, el hambre. Los siervos de Dios ceden sus aspiraciones y temores sobre el futuro a la voluntad de Dios. Tú y yo, hermano, tenemos que ceder a la voluntad de Dios. Aunque nos resistamos, hermano, se va a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, hermano, no ser cabras, sino ser ovejas. Oír la voz del pastor, del buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Ese pastor, hermano, inigualable, que con solo oír su voz lo seguimos. No sé si tú has visto la vida de los apóstoles, siendo pescadores, siendo recaudadores, y solamente con oír su voz dejaron todo para cumplir su voluntad. Un recaudador de impuesto, un Mateo, un Leví, que es lo mismo,
Y dejó, hermano, todo. Un Pedro, un Juan, un Jacobo, un Andrés, que dejaron, hermano, porque oyeron la voz del pastor. Guarda esto, hermano. Este enunciado, guárdalo. Los creyentes son ahora guardados por el poder de Dios en sus arduas pruebas. ¿Cuántas pruebas has tenido? ¿Cuántas pruebas? Es la soberanía de Dios. ¿Para qué, hermano, son estas pruebas? Para ser fortalecidos interiormente, para conocer el amor de Cristo. ¿Qué pruebas te han llevado siempre al amor de Cristo? Hermano, a veces queremos solamente los beneficios, y en las pruebas nos hundimos porque no estamos mirando a Dios. Es para fortalecernos, hermano. Tu Salvador, mi Salvador, padeció. Y dijo: no sea mi voluntad sino la tuya, Padre. Dios nos guarda, hermano. Mantengámonos firmes, confiados, fortalecidos, y conoceremos el amor del Cristo de la gloria, de ese Cristo que nos tenemos que enamorar, hermano. Y ser facultados para servir en gran debilidad. Nos faculta, hermano, a pesar de las pruebas, con gran debilidad. Si ves a Pablo ahí cuando dice: estuve enfermo, pero continué, Señor, haciendo la obra que tú me encomendaste. Y a finales de sus días, ¿verdad?, aun cuando iba a ser, según la tradición, decapitado, en esa debilidad, con la certeza de que iba a morir, pero ya él tenía la confianza de haber exhortado a otros, ¿verdad? Para mí el morir es ganancia, porque vivió su vida para Cristo, vivió para exaltar el nombre de Cristo, vivió para glorificar el nombre de Cristo, a pesar de todas las pruebas que tuvo, aún en sus viajes misioneros, aún que ya iba a morir, hermano, aún con una serpiente venenosa, aún recibiendo latigazos, hermano, aún estando preso en oscuridad, glorificó el nombre de Dios con sus palabras, dando una alabanza y haciendo que ese lugar Dios con su poder lo hiciera temblar, y dando libertad a los presos para que la palabra de Dios y una familia llegara a los pies de Cristo. ¿Qué pruebas tendremos que pasar para que alguien a nuestro alrededor se acerque a Cristo? No lo sé, hermano. Yo no lo sé. Vamos a 2 de Corintios y con esto cerramos.
Segunda de Corintios 12:9. Aleluya, Señor. Perdóname, Señor. Que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra mente, Dios. Que nos vayamos creyendo, confiando. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. El poder de Cristo se va a hacer manifiesto, hermano, a través de nuestras debilidades. Cuando soy débil, entonces soy fuerte.